A reading from the book of the prophet Lectura Isaiah. del profeta Isaías. To whom can you liken ¿A me quién as podemos equal? compararme Says the Holy que One. me asemeje? Dice el Lift up Santo. your eyes on high. Alcen los ojos a lo alto y See who has miren. created these ¿Quién creó aquello? He leads out their El que armies, cuenta y numbers despliega su ejército, calling them y a all. cada uno lo llama por su nombre. By his great Tan might, grande es su and the poder, strength of his tan power, robusta su fuerza, not one of them que no can falta miss. ninguno. Why, O Jacob, ¿Por do qué you andas say, hablando, and Jacob, declare, O y Israel, diciendo, Israel, my way is hidden mi from the suerte está Lord, oculta al and my Señor, right is mi Dios disregarded ignora by mi God? causa? Do you not know? ¿Acaso no lo or have you sabes? not heard? ¿Es que no lo has oído? The Lord is the El Señor es un eternal Dios eterno creator of the ends y of the creó earth. los confines del orbe. He does not faint, No se nor grow cansa, weary, no se fatiga. and his knowledge Es insondable beyond su scrutiny. inteligencia. He gives strength Él da fuerza al cansado, for the weak. acrecienta el vigor del inválido. Though young men Se faint cansan and los grow muchachos, weary, and se youths fatigan, stagger and los fall. jóvenes tropiezan y They vacilan, hope in the Lord. pero los que esperan en el Señor renuevan sus They fuerzas, will soar as echan eagles alas on como wings. de águilas, They will run corren and sin not grow cansarse, weary. Walk marchan and not grow sin faint. fatigarse. Verbum Domini. Oh, bless the Lord, my soul. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bless the Lord, oh my Bendice, soul. alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Bendice, alma mía, al Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Bendice, alma mía, al Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Behold, the Lord comes to save his people. Miren que llegue el Señor para salvar a su pueblo. Dichosos los que están preparados para salir a su encuentro. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to the crowd, En aquel tiempo exclamó Jesús y dijo, Come to me, all you vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los my aliviaré. yoke upon you. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso. My yoke is Porque mi yugo es llevadero burden. y mi carga ligera. Verbum Domini. Las tibi Christe. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo, Now and forever. ahora y por siempre.
Today is the feast of Pope Hoy es la Damasus, fiesta de San Dámaso. who was born in the year Nació en el 304, año 304 and in 366 y en el 366 se convirtió en papa. he is well known for being Es conocido pontiff who por ser el asked pontífice que pidió, Saint Jerome to o translate preguntó a the San Bible Jerónimo que from tradujera la Hebrew and Biblia Greek into del Latin. hebreo y el griego al He was one of the few latín. people Fue uno de los who pocos, got las along pocas with Saint personas Jerome. que estaba de acuerdo con San Jerónimo. Jerónimo era un poquito de mal carácter y él lo sabía y empezó parte del tiempo en una cueva Lions were afraid of Saint Jerome. donde inclusive los leones le tenían miedo. San Agustín dijo que no era una persona con la cual uno se sentiría mal. San Dámaso era amigo suyo y hizo que fuera su secretario privado, Jerónimo. San Dámaso, el Papa, sin embargo, tenía dificultad al comienzo de su papado. He started off Comenzó asking, in fact, pidiendo, demandando que el clero romano, es decir, los obispos y demás que vivieran en la ciudad de Roma, para dejar de ser tan mundiales, que era un dispositivo de la opulencia que habían comenzado a acumular. En el año 313 se hizo el edicto de Milán, que permitió la tolerancia de la cristiandad, y luego otro empleador haría esto la religión oficial. Cuando estaba afuera ya, muchas propiedades se les habían dado a la iglesia que habían sido robadas por 300 años. Algunos de los del clero en Roma dijeron, bueno, nosotros fuimos perseguidos por 300 años, nos merecemos un poco de descanso. Por lo tanto, el Papa Dámaso le dijo, necesitan salir y trabajar en los campos. Él nunca dijo, tienen que trabajar como las ovejas, pero si lo hubiera dicho, hubiera sido una buena idea. Por lo tanto, una vez que él comenzó a preguntarle al clero que se reformaran mundialmente, por así decirlo, empezaron a odiarle y trataron de hacer que hubiera un antipapa que tomara su cargo. Dijeron cosas malas acerca de él, le hicieron falsas acusaciones y alegaciones ilícitas ante el emperador, ante el imperio. Era tan odiado que tuvo que ir a defenderse en las cortes. Fue vindicado a la larga, pero era odiado en Roma porque tenía que hacer lo que debió hacer. ¿Entienden? Cuando el Papa Francisco hizo su documento reciente, al día siguiente había acusaciones en los periódicos de que era un comunista. No es socialista ni comunista. El Papa Francisco es católico y es el Papa. No tenemos que estar de acuerdo con todo lo que él hace, pero es nuestro líder y tenemos que leer los documentos que provienen del Papa, no las sinopsis. No, el documento en sí para ver lo que dice. Con frecuencia, incluso los más entendidos de los medios de comunicación hacen acusaciones basadas en revisiones de otras cosas que la gente ha dicho. No han leído el documento de principio a fin y entonces la han analizado. No, toman un pedazo, algo que se puede poner en otras épocas. Se decía que se podía poner en una calcomanía, uno que podía hacer o decir, y si no era así, no quería uno saberlo de ello. Bueno, uno no puede la totalidad, puede oír la totalidad en esa forma. Cuando Jerónimo trabajaba en la Biblia, tomó mucho tiempo traducir todo el hebreo y el griego al latín. San Dámaso fue el que estableció el canon del Nuevo Testamento
los 27 libros. Imagínense tratar de condensar la totalidad del Nuevo Testamento en una sola parte. Y eso es lo que la gente quiere hoy día. Y lo que hacen es que toman una frase fuera de contexto, como lo hacen con las Escrituras, y hacen algo. Y recuerden lo que dijo Paul Levitz, que estuvo en mi programa. Toman el contexto, toman las Escrituras diciendo, bueno, no entiendo lo que ustedes hablan, ¿de qué hablan? Sin embargo, Jesús mismo se refiere al padre Abraham, que el texto dice que hay que tomar el texto en contexto. El Papa Francisco, Juan Pablo II, tómenlo en contexto todo lo que digan. Leí el documento del Papa Francisco del que hablaba. Es hermoso tener un diferente estilo que el Papa Benedicto. Si no se fijaban en eso, ¿dónde han estado ustedes? Sí, dijo cosas distintas. No es el profesor que fue el Papa Benedicto, pero sí sabe. Es un químico, hay que tener cuidado con ese tipo de personas. Yo también estudié química. El tipo es inteligente, pero tiene una distinta personalidad y de decir las cosas. Hay que leer el contexto de lo que diga ese documento. En ninguna parte uno encuentra la palabra capitalismo. Sin embargo, de lo primero que se le ocurre a la gente de criticar es que está en contra del capitalismo. No dijo que estuviera en contra del capitalismo, sino que está en contra del consumerismo. 4 veces. ¿Y saben qué? A consecuencia de la tecnología hay algo que se llama la búsqueda de palabras. La búsqueda de palabras, y les mostrará a uno, no el que sea socialista o no, sino lo que está diciendo es que tenemos que tener responsabilidades. Las subsidiarias de la justicia social son cosas que se aplican a los cristianos. El mercado libre es justo, pero como sabemos, no todo el mundo va a ser justo. Los individuos pueden pecar, pueden equivocarse, y lo vemos en el gobierno, lo vemos en la iglesia, lo vemos en los negocios, y por eso tenemos las leyes que dicen, he aquí esto, aquí está la cruz, el punto del que no pueden pasar. Se sobrepasan. La gente no le hace a uno radical ni reaccionario, y el júbilo del Evangelio del que se trata este documento es que forma parte de nuestra responsabilidad civil. Pero en ese mismo documento del que acusan al Papa Francisco de ser comunista, dice que el Estado tiene una responsabilidad de los que no se pueden ayudar a sí mismos, pero que uno quiere decir que los esclavice. Uno los hace dependientes del Estado, haciéndolos independientes, proporcionando una oportunidad para ellos de empleo, educación, pero no quiere decir que uno entregue cosas manteniéndolos dependientes. Eso es así. Pero es una parte del documento, sino habla también de la santidad de la vida humana. El derecho de la vida es algo preeminente. La gente decía, bueno, él estuvo en contra del movimiento pro vida. Si se quita un texto y se saca una frase y uno dice, mira acá, puede decir cualquier cosa, pero cuando lo toma uno en contexto, entonces uno ve lo que dice el Padre Santo. Es lo mismo que Benedicto, que Juan Pablo y que otros han dicho. Quizás han utilizado unas palabras distintas, pero es lo mismo. Si uno escucha las palabras hablando de que uno está a la izquierda última o a la derecha, no. No podemos ser así. Este es nuestro Papa elegido. Él es el pontífice supremo. Uno no tiene que a uno gustar nuestro Santo Padre, sino ni a sus obispos ni pastores, pero hay que amarles. Hay que orar por ellos.
Y cuando éramos niños, uno siempre estuvo de acuerdo con lo que decían los padres. No, quizás uno se haya dicho, bueno, yo creo que esto se puede hacer de manera distinta o mejor, pero saben que usted no es el padre o la madre. Muchas veces quizás me haya pensado a mí mismo, aquí papá se equivocó, pero no se lo diría, porque él era el jefe de la familia y no yo. Mi trabajo en aquel momento era obedecer. Eso no viola mi conciencia, es así como era. Mi padre jamás me obligó a hacer algo pecaminoso. Es la única vez que nosotros podemos desobedecer cuando nos obligan, cuando es de acuerdo con su juicio. Ellos son el jefe y uno tiene que hacer lo que ellos dicen porque uno no es el jefe. Y si todo el mundo fuera el jefe, nadie fuera el jefe. Por eso le dijo a Pedro, sobre ti, Jesús dijo, construiré mi iglesia en esta roca. Y los otros apóstoles no dijeron, oh, no. No, Pedro fue el que recibió las llaves. Y cuando Jesús se alzó de los muertos, Juan, que era mucho más joven, llegó hasta la tumba para que él pasara primero, porque se dio cuenta de que él era el jefe. Incluso pudiera haber dicho, ¿y dónde estabas tú el viernes? ¿Dónde estabas tú al pie de la cruz? Cuando nuestro Señor le dijo a su madre, contempla a tu hijo, me lo dijo a mí. ¿Y dónde estabas tú, Pedro? No, no. Quisiéramos quizá haberlo dicho, pero es muy probable que no lo hubiera podido hacer. Yo estuve con mamá y tú, pero bueno, no lo dijo porque recordó que Jesús dio las llaves a Pedro. Y por lo tanto recordó que la autoridad del Padre no está fundada en su impecabilidad. No es sin pecado, es infalible en morales cuando nos enseña a ser jefe de la iglesia. Y consistentemente nos enseña lo que otros han enseñado, que los del mundo han enseñado, que acogemos esto, incluso si a veces es difícil o a veces imposible de comprender, porque ese es su trabajo. Y tenemos que detener este ataque, estos ataques del Papa, de la iglesia, y de todas partes. No nos hace ovejas, sino ovejas fieles. Las ovejas que siguen al pastor. Imagínense si las ovejas cada una quería hacer su cosa. Imagínense eso. Muchas ovejas formando un comité y vamos a acabar en la cueva de los lobos. Y las ovejas oran por los pastores. Ningún papa ha sido perfecto. Únicamente Jesucristo es el perfecto, porque Él es. Él nunca nos prometió un papado perfecto. Él nos prometió uno fiel y dio esas llaves a Pedro y sus sucesores, no a nosotros, sino a sus sucesores, y Él nos pastoreó. Y cuando es difícil, ahí es que esto se muestra. Cuando es difícil, porque es fácil obedecer cuando uno está de acuerdo con Él o cuando está en el mismo lugar. Cuando uno dice, no entiendo. Pero bueno, ahí es donde uno cede con humildad. Con humildad. Fíjate la Santa Virgen María, hágase conmigo de acuerdo con tu voluntad. A ella se le dijo que Isabel, su prima, estaba embarazada, diciendo, ella debería venir a donde mí porque soy más importante, pero no lo hizo. Cuando escuchó que su prima estaba en estado, fue y se apuró. En la boda de Caná, su intercesión fue la que su primer milagro fue hecho de Jesús. Lo que es para ti es para mí. Y esa fue su respuesta literal. María siempre está ahí humildemente, en obediencia, incluso al pie de la cruz. Es ahí como hemos de ser discípulos, los discípulos de la humildad, porque quizás la gente se ría de uno. Se lo hicieron con el Papa Dámaso. ¿Y qué? El mundo no estará ahí para siempre. Y fíjense cómo es el mundo. En menos de una semana, todo el rey de Jerusalén
cheering and shouting and throwing palms at his feet. In less than a week, El de una semana, tuvimos a Barrabás y a él lo crucificaron. Las cosas no han cambiado en 2000 años ni cambiarán. the same. Todo sigue igual. Ha sido herido por el pecado original God's grace y conduce a la gracia de Dios y funciona apropiadamente. Y a veces, incluso ustedes y yo, no cooperamos con toda la gracia que nos da el Señor. Y es ahí donde tenemos estas hermosas temporadas para que podamos evaluarnos y decir cómo puedo ser un siervo más fiel. Tenemos estos hermosos dones que el Señor nos ha dado y de grandes liderazgos de los recientes papas. Así que si a uno no le guste a un papa personalmente, bueno, pues This isn't a popularity contest. esto no es These are un not people who are there concurso de because popularidad. No ponen a la gente ahí, sino no porque sean populares. Dios los puso ahí por un motivo, para liderarnos. So go sheep. May God bless us. Que Dios nos bendiga y nos mantenga María.